Hola, buenas. Voy a hablar acerca de distintos temas. En realidad, no he hecho videos hace unos días y difícilmente vaya a poder hacer dentro de la próxima semana, así que voy a tratar de hablar de más de un tema que tenía pendiente. El primero es el de la doctora Cordero. Hay una polémica bien interesante que tiene que ver con declaraciones que hizo la doctora psiquiatra chilena María Luisa Cordero en relación al pueblo boliviano. Estas obviamente despertaron una gran polémica en el mismo país de Bolivia, ya que hablaba de que ellos eran personas que tenían problemas mentales, digamos, problemas para pensar, que los bolivianos, a causa de la falta de oxígeno por haber nacido en unas alturas muy grandes, digamos, muy elevadas, arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, tendría problemas mentales y dio algún ejemplo de algún estudio que se había hecho antiguamente hablando acerca de eso. Y yo quiero hablar dos temas acerca de esto. En primer lugar, la doctora Cordero es una señora muy mayor, ¿ya? Eh, Eso que tiene que ver, bueno, es una persona muy mayor, entonces de repente se le escapan cosas. No significa que ella esté diciendo cosas sobre las que no tiene idea, porque ella es una psiquiatra, ella es una persona profesional y con bastante experiencia en el área de la psiquiatría, no es una persona así nomás, digamos, psiquiatra, un médico que además tiene una especialización, o sea, es una persona con un alto nivel académico, ¿ok? Eso en primer lugar, no es cualquier persona que tuvo un desliz y dijo que los bolivianos son tontos porque tenían menos oxígeno, no. Es parte de cierta base científica, qué sé yo. Ella es, como digo, una persona de ya avanzada edad y por lo tanto también muchas de sus referencias en materia médica son antiguas. Muchas de las cuales ya han sido, digamos, la ciencia las ha demostrado falsas, muchas de las cuales se ha considerado que ya no son válidas, pero de todas maneras hay algunas que están todavía en la nebulosa o hay algunas que son todavía vigentes. ¿Ok? Este tipo de temas entra en un área gris porque ya no se investiga mucho, ya no se habla mucho, pero principalmente porque se considera como parte del racismo. O sea, se consideraría racista decir que los bolivianos son menos inteligentes en promedio, independiente de las razones, ¿no es cierto? Ahora, eso puede ser verdad o no, pero no hay muchos estudios actuales al respecto sobre la influencia, digamos, que tendría el tema genético y el tema ambiental, en este caso el de la altura. Ahora, también hay que decir que la doctora Cordero, más allá de que, como digo, pueda tener un background profesional o que tenga un background profesional al respecto, también hay que explicarle a la doctora Cordero algunos hechos que son reales y que ella al parecer no maneja por falta de cultura, también hay que decir, porque no porque alguien sea profesional va a saber de todo, muchas veces es lo contrario, los profesionales tienen un conocimiento en un área muy específica y eso les hace ser muy ignorante en el resto de las áreas. En general, no, uno que es periodista, por ejemplo, uno tiene que saber un poquito de todo y por lo tanto yo no sé en profundidad de mucho, pero sí entiendo, digamos, de varios temas, aunque sea un poco. En este caso hay que explicarle también a la doctora Cordero que en Bolivia no todos viven a 3.000 metros sobre el nivel del mar. De hecho, es un porcentaje de la población que es cada vez menor porque se está poblando cada vez más el área, digamos, de más baja altitud dentro de Bolivia. Dentro de Bolivia, Bolivia es un país que es mayormente llano, contrario a lo que la gente puede creer que es un país. La gente tiene la imagen de que Bolivia es altiplano o que es montaña, que son los Andes nomás. Y es lo contrario. Por ejemplo, Bolivia es más plano que Perú, por ejemplo. Y es mucho más plano que Chile. Chile es un país verdaderamente montañoso. La diferencia es que los chilenos vivimos en valles, no vivimos arriba de la montaña. Los chilenos vivimos en valles y en la costa principalmente. Y obviamente los bolivianos no pueden vivir en la costa porque no tienen, pero ellos tienen una gran llanura en la parte oriental, digamos, al otro lado de los Andes, que todo el área de Santa Cruz, pero todo el área de la Chiquitanía, el Chaco, la Amazonía. Tienen varias zonas muy grandes que están en el lado oriental, hacia Brasil, vamos a decir, hacia Paraguay, y que son áreas muy grandes. O sea, como digo, tres cuartos del país pertenece a tierras bajas, por decir así, a pesar de que históricamente estuvo más poblado el lado occidental, digamos, el lado altiplánico, siempre hubo una población
que no era mayoritaria, pero que sí era importante en el lado oriental, y ahora con la migración interna y con la natalidad y todo, cada vez hay más gente en la zona oriental y menos gente en la occidental, al menos proporcionalmente. ¿Ok? Santa Cruz de la Sierra tiene 3.4 millones de habitantes, perdón, el departamento de Santa Cruz tiene 3.4 millones de habitantes, es el más poblado de Bolivia, que está a baja altitud. Ojo, Santa Cruz de la Sierra está a una altitud incluso menor que Santiago o parecida a Santiago de Chile, para que nos hagamos una idea. Y hay otras ciudades en Bolivia que están mucho más abajo que eso, que están bajo los 200 metros sobre el nivel del mar, o sea, realmente abajo, porque después vienen las llanuras, digamos. La llanura pampeana, la llanura amazónica, son zonas ya bastante bajas las que tiene Bolivia en la parte oriental. Como digo, Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz tiene 3.4 millones de habitantes, Beni debe tener unos 500.000 y Pando debe tener unos 200, 300.000. En total, cerca de 4 millones de habitantes, y una parte de Tarija también es la parte oriental de Tarija que corresponde al Chaco, también es una zona baja, muy baja de altitud, que vivirán 200.000 personas, que 100.000 más en la parte baja de Chuquisaca. Debe ser un 35, 38% de los, cerca del 40% de los bolivianos viven en tierras bajas al día de hoy ya, y eso muy pronto va a pasar del 50%. O sea, ya también la gente tiene que culturizarse, no solamente los bolivianos, sino que la señora María Luisa Cordero también. ¿Ah? A todo esto yo conocí a la señora María Luisa Cordero, yo trabajé en un medio donde ella trabajó, yo trabajé en la radio El Conquistador de Santiago. Justo yo entré cuando ella la habían echado, pero sí la alcancé a ver, sí alcancé a conversar con ella. Y una persona bien simpática, contrario a lo que uno puede pensar o puede imaginarse, que es una persona agresiva, miradora en menos, despótica, porque también tiene un poco de eso, o al menos en el aura, lo que genera, en la imagen pública que se tiene acerca de ella. Pero yo cuando la conocí me pareció una anciana muy simpática, anciana, ojo, ya en esa época, estoy hablando hace 20 años, ya me pareció una persona muy mayor, una abuelita muy agradable. Estamos hablando exactamente hace 20 años, quizás 21, 20 o 21 años atrás. Y porque hay que pensar que ella es muy mayor, al día de hoy tiene creo que 84 años. O sea, yo la conocí cuando tenía 64, tirando para 65. O sea, ya era una persona que estaba en edad de jubilar. Y bueno, siendo que las mujeres jubilan antes, ya debería haber jubilado, pero ella siguió trabajando mucho tiempo en la radio. Ella jubiló de psiquiatra, eso sí, por esa época más o menos. Después siguió trabajando en la radio. Radio El Conquistador la tuvo mucho tiempo. No olvidemos que ella sacó a la fama a Eduardo Fuentes, porque Eduardo Fuentes la acompañaba a ella en un programa radial que tuvo bastante éxito. Y bueno, después el tipo fue mal educado con ella, fue, sobre todo más que mal educado, fue desagradecido, que es la que tiene los rotos, weón. Típico weón que te supera económicamente, después te mira para abajo, o que no se acuerda de ti. Típico, típico, típico. Eso es lo que hizo Eduardo Fuentes con la doctora Cordero. Pero ella fue la que en el fondo lo lanzó a la fama, porque ella fue la que le dio atención mediática, porque el programa donde estaba ella tenía mucho rating en su época. Estoy hablando de año 99, 2000, 2001, del 2001 como hasta el 2004 duró, creo. 2000, 2004, 99, por ahí. Tuvo muchos años en la radio del Conquistador y le echaron justamente a partir de un reportaje que hizo Chilevisión sobre las licencias falsas. Ella siempre se excusó diciendo que no eran licencias falsas, lo que pasa es que a ella le daba pena a la gente, le tiraba licencia y que en el fondo no le estaba cobrando más que la consulta. Bueno, en el fondo se le hizo un reportaje con cámara oculta, que ella siempre, no solo lo negó, sino que ella incluso contrademandó al canal por meterse con cámara oculta en su consulta, que ahí hay un tema legal también. Y no sé, quedó en nada parece, pero igual la despidieron de la radio porque hubo un tremendo escándalo en esa época. Ahora, don Joaquín Molfino, el dueño de la radio, igual la seguía invitando para todos lados. Cada vez que la radio hacía un evento, un lanzamiento, cosas así, la señora iba, tenía muy buena relación directa con ella. Y lo único que estaban esperando es que bajara un poco la revolución, digamos, de lo que fue este, este tema de las licencias falsas. Esperaron un par de años, que sí, 2, 3 años más,
y ahí volvió en gloria y majestad a la radio la doctora Cordero, que estuvo mucho tiempo después nuevamente en la radio, hasta que salió para ser candidata a diputada. Que estamos hablando que con 80 años fue candidata a diputada y logró ser electa, que es lo más increíble. Y por eso hasta el día de hoy está ejerciendo con 84 años. Esa es un poco la semblanza que tengo acerca de ella. Yo, como digo, en lo personal, tengo una buena opinión de ella, pero sí creo que, bueno, ella misma ha dicho que tiene un problema, alguna especie de problema mental, vamos a decir, donde ella no puede contenerse de decir lo que piensa. No sé exactamente cómo se llama. Ella alguna vez misma lo explicó, pero ella es así, no tiene filtro para hablar. Y claro, a uno le da miedo cuando uno la conoce, uno dice, y esta me va a decir que soy tonto, me va a decir cualquier cosa, pero no, todo lo contrario, al menos conmigo fue de lo más simpática y amable y cordial. La vi un par de veces, una vez en un concierto de música clásica que organizaba la Radio del Conquistador y otra vez en alguna charla, en alguna cosa también, muy parecida a eso. Cosa, digamos, de extensión de la radio. Y eso. Y bueno, don Joaquín Molfino no sé si estará vivo o muerto, pero era una persona que era muy leal con su gente. Y por eso le esperó a la doctora Cordero que bajara la revolución y la volvió a contratar en la radio. Y como digo, él ya no está a cargo de la radio. Yo no sé si estará vivo don Joaquín Molfino, no he sabido de su muerte, pero si está vivo seguramente ya estará no- quizás fuera de sus cabales, quizás con senilidad, o por lo menos fuera de la radio, eso sí, eso seguro. Ya no está a cargo él del manejo de la radio, sino que está uno de sus hijos, que me parece mucho que es Felipe Molfino, que ha cambiado bastante la dirección de la radio, etcétera. Bueno, otro día voy a hablar acerca de eso, pero bueno, la radio sigue siendo interesante. Incluso puede que ahora en cuanto a rating tenga más que antes, pero ya no está la doctora Cordero desde hace poco, ¿ah? Porque alcanzó a estar un tiempo siendo diputada y además yendo a la radio. Al día de hoy ya se salió, pero la radio ha sido pionera en esto de tener a políticos en ejercicio, que están parlamentarios, por ejemplo, y que están trabajando para la radio con programas diarios, etcétera, etcétera. Johannes Kaiser, por ejemplo, tiene un programa en la radio del Conquistador al día de hoy, por si quieren escucharlo. Es bien interesante, bien entretenido. A veces se hace un poco cansino el hecho que haya gente demasiado salamera con respecto al candidato Kaiser, a pesar de que yo voto por él y es mi candidato. Y eso, bueno, y eso, básicamente. Decir que seguramente no voy a poder estar haciendo videos muy seguido ahora, porque puede que entre a trabajar en un tema de una campaña electoral. Justamente el sector ya cuando tenga más información la podré dar por aquí o qué sé yo. Y eso, muchas gracias.